Empezamos Relatos de lo Dantesco, volumen 1. Los resquicios de la luz. Este relato me lo mandó Cristian Aldana a través de la página de Facebook. Alguna vez cuando vivía con mis padres, al llegar de la calle subí a mi cuarto, ubicado en la planta alta, que estaba totalmente oscura. Al subir y dar la vuelta, mi cuarto solo era iluminado por los resquicios de la luz que se colaban de las persianas que tenía. Pude ver una sombra de un hombre que contemplaba mi librero. Al percatarse que lo vi, lentamente se colocó de frente y caminó hacia mí hasta desaparecer. Un frío me recorrió desde la punta de los dedos de los pies hasta mi último cabello. No me pude mover. Esa noche y muchas más dormía en el suelo del cuarto de mis padres. Ok. Cristian Aldana nos cuenta que como la sombra de un hombre se acercaba lentamente hacia él. Y fíjense que yo he sentido ese escalofrío. Yo les digo, yo soy muy escéptico. Yo tengo mis propias explicaciones sobre lo que me ha pasado. Pónganle que es mi narrativa y me conviene creerla por tranquilidad o por lo que quieran. Pero yo he tenido mis experiencias paranormales en las que llego a sentir esta sensación, como él lo narra, de frío desde los pies hasta el último cabello. Porque literalmente se siente así, o sea, se siente como un frío que sube desde lo más bajo de tu cuerpo, desde los pies hasta tu cabeza, como que se tarda en llegar a tu cabeza. Y sí, es una sensación muy extraña, es una alarma para huir de ahí, para buscar protección. A la edad que tengas, es una señal de buscar ayuda. El padre celoso. Este relato lo cuenta Deidara González a través de la página de Facebook. Hace 7 años me tocó cuidar al sobrino de la amiga de mi novia. Mientras ellas fueron de compras, me quedé jugando fútbol con él. Tenía 4 años de edad. El chico tiró la pelota a un cuarto que estaba completamente solo. Así que fui a traerla. Salgo de la habitación y que me susurra: ahí está mi papá. El padre de él murió cuando tenía 2 años de edad. Me heló la sangre, le pregunté dónde está y con su dedito me apuntó a la habitación. Sentí miedo ya que creí que él estaría celoso, pero no me pasó nada. Ok. Es interesante cómo le adjudicamos sentimientos tan profundos, tan intensos, como los propios celos. Imagínense el terror que debe de causar una entidad paranormal que además de todo eso, además de ser una entidad paranormal, también le invaden los celos. No te metas al agua. Este relato lo manda Majo Jaramillo a través de nuestra página de Facebook. Una vez en Cancún fuimos a un laguillo a comer pescadito. Y mientras comíamos, unos señores que llevaban a su hija le estaban diciendo a la niña que no se podía meter al agua porque le podía salir una culebra. La niña hizo el berrinche del mundo, pero los papás no hicieron caso y se fueron. Yo tenía 13 años y me dio curiosidad asomarme a ver si había culebras en el agua. Me asomé por un muellecito que tienen para dar paseos en lancha. Yo bien contenta, hasta dije: qué exagerados los señores, ni hay nada. Y en eso de verdad se me fue toda la fuerza de las piernas. Me tardé unos segundos en reaccionar y me regresé corriendo con mis papás. Pero esos segundos se me hicieron eternos. Había un cocodrilo como de 3 metros justo por debajo del muelle. De que por un lado del muelle se veía su cola y por el otro su cabeza. Me puse a pensar,
Si hubiera sido yo la niña berrinchuda, lo más probable es que mi papá me hubiera dejado ir a mojar los pies al agua. Ay Dios, ese sí está... ese sí deja una reflexión interesante. ¿Cuántos de nosotros no nos llevan a un paseo en el campo y como somos niños, pues somos inquietos y queremos explorar todo el área? Y muchas veces nuestros papás, por ser buena onda o por pues también para que los dejemos de molestar, nos dicen, sí, vaya a explorar, mijo, vaya a ver, vaya a checar, vaya a jugar, sin pensar en los peligros que realmente existen, ¿no? Sí me pongo a pensar porque de hecho también si yo hubiera tenido esa edad y hubiera estado en ese mismo lago y les hubiera dicho a mis papás que si me dejaban meterme al agua un rato, pues yo creo que mi papá sí me hubiera acompañado, mínimo, pero sí me hubieran dejado. Sí. Pónganme en los comentarios si ustedes hubieran sido esa niña, sus papás nos hubieran dejado irse a meter al agua en donde estaba este monstruo del lago de 3 metros, este cocodrilo que pues es un depredador brutal. No hay que perderle nunca el miedo a los cocodrilos en su área natural porque son depredadores brutales los cocodrilos. Y sí, si la niña se hubiera ido a mojar los pies, ya no habría niña en este momento. Santa Virgen. Me gustan más este tipo de anécdotas, todavía más que las paranormales. También soy muy fan de las anécdotas paranormales, pero las anécdotas que son 100% verídicas, que no dependen de una subjetividad paranormal, son muy interesantes a analizar y sí da un poquito de peludos. Solo tienes que irte a dormir. Y esta nos la manda Dino Hunter a través de nuestra página de Facebook. Yo cuando tenía 14 años, quizá menos, dormía en la misma habitación que mi hermana mayor. Y dormíamos con la luz del pasillo encendida. Por lo mismo, en una de esas que despierto en medio de la noche y miro que la puerta de la habitación estaba abierta y se veía el pasillo. En una de esas veo que una figura oscura va yendo de un lado al otro, como si buscara algo. Después de eso, esta figura voltea y era una chica joven, con piel blanca como la nieve, cabello largo y negro, al igual que sus ojos completamente oscuros junto con sus labios. Esta me mira fijamente. Por instinto cierro los ojos para distraerla y cuando los abro, está a los pies de mi cama. No podía moverme. Es entonces que ella se sube a la cama y gatea lentamente hacia mí. Se me cortaba la respiración y veía cómo ella sujetaba mis brazos con fuerza. Y después solo alcancé a escuchar cómo dijo con una voz linda, para aterrador aspecto: solo tienes que dormir. Y desperté todo aterrado por la situación. Había sido una pesadilla, al parecer. Y es que muchos dirán, había sido una pesadilla. Yo creo que no le resta para nada terror. No le resta para nada terror a la anécdota que haya sido una pesadilla, porque muchas veces yo soy partidario de que muchas veces cuando vemos algo paranormal, realmente es nuestra psique, es nuestra mente, es nuestra imaginación, tratando de engañarnos y hacernos sentir terror. Cuando estás dentro del mundo de los sueños, la razón no tiene el control. Cuando estás despierto, sí, pues tu imaginación puede hacerte ver cosas, pero tu razón tiene el control. Dentro del mundo de los sueños no tienes el control. Entonces, pues esto se vuelve más tenebroso. De aquí parten, esta es la principal teoría sobre los terrores nocturnos o la parálisis del sueño. La parálisis del sueño. Número 7.
Y realmente pues tú sigues dormido, te imaginas todo tu entorno tal cual lo conoces, porque pues ni modo que no te hayas memorizado tu cuarto, ni modo que no sepas exactamente cada centímetro de tu cuarto. Entonces lo imaginas y comienzas a imaginar estas criaturas paranormales, ¿no? De ahí hay teorías que dicen que de ahí vienen las parálisis del sueño. Vamos a pasar a la siguiente, que de hecho también es de Dino Hunter, a través de la página de Facebook. Nos aprovecho para mandarnos 2 historias. Esta se llama Algo intentaba ahogarme. Una vez que estaba a punto de irme a dormir, todo estaba oscuro, incluida mi habitación, y yo estaba completamente cansado, cuando de repente, a la hora que me iba a acostar, logro escuchar ruidos raros. Traté de averiguar qué eran, pero no lo sabía, y después de no ver nada me dispuse a dormir. Los volví a oír, los ruidos, pero ya no les di tanta importancia, pues estaba cerrada la puerta y nada podía entrar, además de que era de metal, así que si alguien quisiera entrar, me daría cuenta. En esta ocasión igualmente desperté en la madrugada y por alguna razón pude ver a través de la oscuridad y sentí como algo intentaba ahogarme, pero no podía. Solo me presionaba el pecho, pero no me rendí y comencé a rezar. Y después de que solo quedara paralizado, esta cosa intentó ahogarme fallidamente. Después de un par de minutos, se rindió y me dejó en paz. Hay una constante aquí, mi querido Dino Hunter. Creo que hay que tratar de no cenar tanto, porque pues aquí también tiene toda la pinta de ser otro caso de terror nocturno. Otro caso de terror nocturno, que también está interesante. Literalmente sus 2 casos son el típico caso de se me subió el muerto. La de la primera historia se le subió para decirle que solo tenía que dormir, y se le subió para ahogarlo. Yo creo que ambos son casos de terrores nocturnos, que como ya les expliqué, son simplemente pesadillas muy lúcidas, que no les resta para nada lo aterrador. Les digo, muchas veces estas imágenes paranormales son creadas con tu imaginación en un momento en el que la razón está controlando tu visión. Ahora, en un sueño, la imaginación tiene más control que la razón. Entonces, si lo ves de esa forma, es más aterrador. Aquí aglomeré algunas historias tranquis, bueno, más bien comentarios más tranquilos que me hicieron y que también sería interesante compartirlos. Toño Sinaloa, a través de Facebook, nos dice: el sexenio de Calderón. Lo cual tiene toda la razón. Hubiera sido interesante que me hubiera contado alguna anécdota del sexenio de Calderón. Yo tengo una. A mí me pasó que cuando yo estaba como en 6º, 5º de primaria, que fue el sexenio de Calderón, yo estaba en una escuela privada que estaba en un área muy concurrida para personas que se dedican a asuntos delictivos, ¿no? Entonces, pues había incluso hasta protocolos antibalaceras. Y a mí me tocó unas 2-3 veces que se escucharon balaceras y que las maestras nos indicaban que nos tirábamos al suelo. Sí estaba feo, ¿Para qué les digo que no? No, sí estaba feo el asunto del crimen organizado en tiempos del sexenio de Calderón. No creo que se haya podido hacer de otra forma que la que lo hizo, pero sí estuvo feo. Siguiente. Alex Tapia, igual desde nuestra página de Facebook: todas las que involucran el crimen organizado en México en los últimos 20 años. Eso, o sea, sí,
pero platiquen algo, cotorreen con la banda sobre sus anécdotas de crimen organizado. Y la siguiente nos la manda Molly Mangels Remy, también a través de nuestra página de Facebook. Lo peor que me ha pasado en la vida es tener que leer ese libro salido de los infiernos, el Matemáticas Baldor. Peor aún, tener exámenes de álgebra y trigonometría, y temblar de terror. Me desgració la vida. No sé por qué le tienen tanto odio y tanto miedo al Baldor. Yo le tengo bastante cariño. Literalmente fue mi primer libro que terminé solo, que terminé por mi cuenta. Porque sí, yo era ese tipo de morrillo que se entretenía haciendo cálculos matemáticos y aprendiendo matemáticas. Esos son los comentarios tranquis que nos dejaron. Les digo, hubiera estado muy chido que nos hubieran contado más acerca de esas experiencias en el sexenio de Calderón y las que involucran al crimen organizado. Pero vamos con las siguientes. Siguiente nos la manda Prescott Luzum a través de la página de Facebook también. Solo por un sendero entre la hierba y la nada. Era una tarde como esta, pero alejado de la civilización. Me encontré entre peñas y pasto seco, caminando por un sendero sin rumbo fijo. Me encontraba solo caminando por el monte árido y seco, con el mar de fondo como es por acá por las playas de Sonora donde yo vivo. Les contaré de la vez que me quedé en un cerro sin luz, agua, armas o dispositivo para poder comunicarme. Y avisar que me tenía rodeado una manada de chacales. Cruza de perro salvaje con coyote. Serían como 20 perros salvajes de esos que me perseguían, pero por alguna razón no podían subir el cerro, y me defendí con lo único que tenía en mi bolsillo izquierdo, un encendedor, el cual me ayudó a quemar hierba y árboles secos que se encontraban en la punta de aquel cerro, para poder perderme entre el humo y no encontraran mi olor. Es así como pasé una noche oscura sin luna. Era la oscuridad total, en medio de la nada, esperando el primer rayo de luz que diera una señal de que todo esto fue verdad. Ya hacía en mi mente mi cuerpo desmembrado por aquellas bestias, pero me encuentro escribiendo lo que ese día viví. Fue una tarde como esta cuando todo comenzó. ¿Quién fuera a pensar que así sucedería en cualquier momento, caminando sin rumbo, solo por un sendero entre la hierba y la nada? Le puso buena narrativa. La verdad es que le tuve que corregir varias cositas porque sobre la marcha le tuve que corregir varias cositas, pero está bastante interesante la narrativa y ojalá que mi teoría de que todo se lo está inventando sea cierto, porque la verdad es que fue algo muy feo como lo cuenta. Y los chacales son otra especie de cánidos. La cruza de perro con coyote se llama dogote, creo. Pero cualquiera de las dos, sean chacales, sean perros, sean coyotes, sean dogotes, sean lo que sea en el cerro, y 20, es bastante peligroso. A mí me pasó una vez que fui a una cabaña en la sierra con unos amigos y según nosotros estábamos buscando Slenderman, estaba de moda en ese momento. Terminamos de noche en una llanura escuchando aullidos de coyotes en la oscuridad absoluta, lo cual pues obviamente era más aterrador que si nos hubiéramos encontrado a Slenderman. Pero está interesante cómo lo cuenta mi querido Prescott Luzum. Columnas de humo. Tomás Martínez a través de nuestra página de Facebook. Desperté una madrugada allá por 2008-2009 totalmente aterrorizado, sin haber tenido pesadillas ni nada similar. Y vi en el centro de mi habitación 2 columnas de humo.
una de tamaño humano y otra más pequeña. No tenían forma humanoide ni ojos, solo estaban ahí, pero parecían observarme. Tuve la loca idea de que hasta hablaban de mí entre ellas. Ok, no había escuchado yo sobre este formato de espíritu, torres de humo. Está interesante. Está interesante visibilizarlo. También aquí suena que es un ejemplo de un terror nocturno. Aunque está también muy interesante que despertó aterrorizado sin haber tenido pesadillas. O sea, lo que lo aterrorizaba era su entorno, no era lo que había soñado. Que si esto es un terror nocturno, pues realmente todavía estaría soñando. Muy interesante, muy interesante. Motivos para mudarme. Miguel Gabriel, a través de nuestra página de Facebook. Hace 10 años vivía en un fraccionamiento privado en el que se habían desaparecido 2 niños de diferentes familias. Una señora que era muy supersticiosa dijo que había escuchado a una bruja. Solo ella sabe cómo se escucha una bruja, pero eso nos dijo. Para ayudar con las búsquedas nos pidieron que revisáramos las grabaciones de nuestras cámaras. Algunos captaron una silueta de una mujer descuidada, y fue cuando un vecino nos mandó esta foto de una grabación a las 12 de la madrugada. Yo soy muy escéptico, pero sí fue una de las razones por las que ya no seguí rentando ahí. Cualquiera de las dos opciones es bastante aterradora. Estamos hablando de que lamentablemente, digo, si esto es real, estamos hablando de que lamentablemente, pues, desaparecieron 2 niños. Sea por legítimamente una bruja paranormal o por una persona que en su ondeo se cree bruja y utiliza niños para sus rituales, pues cualquiera de las dos opciones es completamente aterradora. O sea, les digo, el hecho de que algo no sea paranormal no le quita lo aterrador. En mi caso, siento que hasta lo aumenta. El darte cuenta de que una persona puede hacer esto sin necesidad de estar poseído, sin necesidad de estar en influencias de un demonio, el darte cuenta de que una persona es tan vil como para secuestrar a 2 niños, pues para mí es bastante más aterrador que, de hecho, la existencia de una bruja. Sin piel. Y nos lo mandan desde nuestro canal de YouTube. Si para la próxima entrega de Relatos de lo Dantesco se quieren asegurar de que su relato esté aquí, háganlo a través de YouTube, además de que los vamos a etiquetar en la descripción. Entonces, mi querido Manybox León Guanajuato 74, aquí está tu historia, te voy a etiquetar. Entonces ojalá que te guste cómo la voy a contar y la voy a compartir con los demás de la comunidad del Círculo Dantesco. De morro, allá por inicios de los 80s, tenía que hacer una casa de cojines de sillón para esconderme cuando veía a Scooby-Doo, porque de una parte de la casa salió una figura grande como la de un adulto, que no podía ver el rostro, pero me aterrorizaba porque era como las figuras de anatomía, esas que son musculares y que solo ves rojo con líneas azules y moradas, es decir, sin piel. Pero era muy lenta en movimiento, no emitía sonido ni me buscaba, solo salía del fondo de la casa y justo daba la vuelta y entraba a una habitación, y después de muchos años fue en mi cuarto, y nunca me incomodó esto pasando el tiempo. Tengo la teoría de que me veía a mí mismo. ¿Será posible? ¿O quién era? Muy buena metacognición sobre tu propio terror. Es bueno, el terror debe de llevar a un proceso metacognitivo. Es interesante cómo lo visibilizas de esa forma, de que este espectro
al que veías en una figura de anatomía muscular. No sé, aquí no nos dice cuántos años tenías, no sé si ya estabas viendo, o si, por ejemplo, mi mamá es bióloga, entonces a mí me gustaba mucho leer los libros de biología, y pues aunque no estuviera yo en secundario o en prepa, podía ver imágenes científicas. No me recuerdo haber visto yo el sistema muscular, pero quizá Many Box de León, Guanajuato, pudo haber visto una de esas imágenes en un libro de biología de alguno de sus familiares. Se le quedó tan grabado porque pues no es una imagen muy agradable para un niño. Entonces se le pudo haber quedado grabada y pues visibilizar sus terrores con esa imagen. Es interesante cómo lo plantea, que tenga la teoría de que se haya visto a sí mismo en un enfoque terrorífico, personificando su propio terror. Igual también pues Scooby-Doo. Otra puede ser que en Scooby-Doo no recuerdo si hay algún fantasma de cuerpo anatómico muscular. Entonces pues hay muchas explicaciones y es bueno que te lo preguntes, es bueno que no te quedes con el susto y ya, sino que te preguntes de dónde viene ese miedo. Muy interesante. Saludos, Many Box de León, Guanajuato, MX74. Y vamos a pasar a la siguiente. Esta noche no pude dormir. Esta historia nos la mandó Ricardo Montesinos Ramos a través de nuestra página de Facebook y la quise guardar para el final porque esta ya la había leído yo y me resultó bastante aterradora, bastante perturbadora. Era muy joven, quizá 8 o 9 años de edad. Al lado de mi casa había un corralón en donde se habían levantado una serie de casuchas provisionales de esteras, cartón y plástico. Una noche mi padre nos ordenó salir de casa inmediatamente. Los gritos de la gente se mezclaban con el aullido de una unidad de bomberos que llegó a la escena. Era un incendio. Todo se consumió en segundos. Cuando terminaron de apagar el fuego, regresamos a casa. Mi padre subió a la azotea, yo lo seguí. La azotea era un segundo piso y podíamos ver hacia abajo todo el terreno humeante. Llegaron un grupo de periodistas y un camarógrafo. Cuando encendieron las luces de la cámara, pude ver un cuerpo calcinado, enredado en el fierro retorcido de un catre de metal. El cuerpo ennegrecido tenía algunos surcos rojos que brillaban con la luz de la cámara. Todavía puedo ver esa escena. Mi padre no alcanzó a cubrirme los ojos con sus manos. Esa noche no pude dormir. Santa Madre de Jesús, mi querido Ricardo Montesinos, está fuerte, esta historia está bastante fuerte y refleja pues una historia traumática, legítimamente traumática, que pues espero nadie en su vida experimente el ver un cadáver. Es horrible ver un cadáver, no solo por el impacto visual, sino por todas las repercusiones de pensamiento que te hacen llegar. Simplemente, aquí Ricardo tenía 8 o 9 años y ya tenía que contemplar una idea de la muerte, y una idea de la muerte muy violenta, una idea de la muerte muy fuerte, en la que no concibo una muerte más impactante a la vista de alguien externo que una persona siendo calcinada. Y si ojalá, Ricardo, espero que pues logres superar esta escena. Espero que estés yendo a trabajar estos pensamientos, estos sentimientos,
Es una imagen muy fuerte y ojalá te sirva ir o seguir yendo en el caso de que ya vayas a contarlo con un profesional y trabajarlo para ver cómo dejar que te atormente esa imagen, porque sí es una imagen muy fuerte, que la verdad sí entiendo cómo puede ser aterrador esto y cómo puede llevar a alguien a pensamientos muy fuertes y de intenso terror. Esto es el terror. Y ya por último, esta historia me la envió una amiga. Es una historia paranormal que también me dejó bastante impactado. Se los voy a leer tal cual me lo mandó ella por WhatsApp. Pues ella me lo mandó un poco más platicado. Incluso, de todas formas, siento que lo narró bastante bien. La verdad, siendo una persona escéptica, me dio mucho repelús, mucho terror. Lo voy a narrar como ella me lo mandó. Realmente no tengo muchos recuerdos, solo algunos. Los demás es como parte de lo que me han contado diferentes personas en mi familia. Se trata de que cuando yo era pequeña tenía una amiga imaginaria, la cual la tenía desde los 3 años. Bueno, antes vivía con mis papás en una casa que mi papá aún tenía en construcción. Era yo hija única. Recuerdo que a esa amiga yo la llevaba para todos lados. Y cuando salía con mi mamá, siempre le decía que si ella nos podía acompañar. Mi mamá como algo normal aceptaba. Siempre que nos sentábamos en algún lugar, recuerdo en ese tiempo usaba mucho las famosas combis, esos camioncitos que había antes y que siempre dejaba su espaciecito para ella. Cabe mencionar que físicamente te puedo decir que no me acuerdo de ella tal cual, pero sí me acuerdo que siempre traía un vestido como café real, hasta recuerdo el tipo de vestido. No sé si realmente era o es mucha mi imaginación. Siempre la traía de la mano, me acuerdo de lo que hacíamos juntas, incluso cosas malas que honestamente una niña de mi edad no haría. Siempre estuvo conmigo, hasta que mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Todo empezó a ser raro en mi casa. Dice mi mamá que comenzaba a llorar de la nada, o que empezaba como a pelear con alguien, pero feo, porque yo terminaba llorando y que muchas veces lloraba y llegaba diciéndole a mi mamá o a mi papá que ella me pegaba. Y lo raro es que sí tenía leves marcas. Mi papá al principio lo tomaba como que quizá yo me había lastimado sola en mi juego, y así se fue haciendo un poco más y más frecuente lo que a mí me pasaba. Cada vez que lloraba mientras jugaba yo le decía a mi mamá que ella me pegaba, que ella me quitaba mis juguetes, me rasguñaba y cosas así. Un día le dije a mi mamá que me había escondido mi muñeca, cosa que de eso sí recuerdo claramente, porque tenía una resbaladilla y yo tenía una muñeca favorita. Entonces a la hora de comida recuerdo que dejé a mi muñeca sentada en esa resbaladilla. Solo estábamos mi mamá y yo. Cuando regreso a jugar después de rato, ya no está. Y mi mamá pues obvio de acuérdate en dónde la dejaste, y me ayuda a buscarla. La encontré hasta el día siguiente que mi mamá estaba lavando la ropa, y mi muñeca estaba en un bote de ropa sucia, pero literal, hasta abajo de la ropa. Yo le decía a mi mamá que ella me la había escondido, pero llegaba un punto en el que mi mamá me tiraba a loca. Cuando mi hermano nació, ya tenía una persona con la que yo quería jugar, pero pues era un bebé. Ahí fue cuando todo empezó a ser peor. Cada vez que yo tenía golpes o lloraba, mis papás se peleaban porque se echaban la culpa mutuamente de que me maltrataban.
Cuando me quedaba al cuidado de alguno de ellos, incluso se peleaban culpando a mis abuelos de que no me sabían cuidar, porque siempre traía rasguños o moretones. Un día pasé todo el día sin salir, cuidando a mi hermanito. Y cuando salía a pasar rato en la resbaladilla, dice que entré llorando mucho y que le dije a mi papá que mi amiga me había pegado. A mi mamá se le hizo raro porque mi golpe era en la espalda. Cuando me levantaba la blusa tenía una mano marcada, pero en una posición que yo no alcanzaba. Ahí notaron que tenía más rasguños en mis brazos y piernas. Mi papá se fue a trabajar y mi mamá le habló a mi abuela para ver qué hacía o por qué estaba asustada. Mi abuela le dice que me llevará con un sacerdote. Al que le hablaron era un sacerdote, como quien dice, de la familia, un sacerdote familiar, alguien a quien le tenían confianza y esas cosas de las señoras. Después él fue a la casa de mi abuela. Mi mamá empezó a hablar de lo que me pasaba, de lo que me sucedía, y él me habló y me preguntó cómo se llamaba mi amiga. Yo sin miedo le respondí. También recuerdo cómo fue esa plática con él. Recuerdo que cuando le dije el nombre y le dije que ella no había ido conmigo ese día, él se agarró la cara como tipo la barba y me dijo que lo esperara. Mi abuela me sacó de la sala y me dijo que le llevara agua al padre, pero en realidad era algo para que yo no escuchara. Recuerdo que desde ese día que el padre estuvo ahí, ya no volví con mi amiga. O sea, de repente olvidé que existía. No sé cómo lo olvidé. Ahora ya de grande mi familia me cuenta que el padre les dijo que el nombre que yo le tenía a mi amiga imaginaria era de un demonio. Un demonio que buscaba la manera de hacerme débil. El padre le enseñó a mi abuela nombres de aquellos seres demoníacos y estaba ahí el de ella. Le dijo a mi mamá que la corriera de mi lado con malas palabras, groserías, y que rezara cuando yo estuviera dormida. Me persignara con agua bendita. Nunca supe en qué momento desapareció. Recuerdo que cuando aún era mi amiga, yo la dibujé en la pared. Como era pequeña, eran dibujos de palitos y circulitos. Un día me dijo que su primo había venido y a él también lo dibujé, pero de él de plano no recuerdo el nombre ni nada. Me acuerdo que le decía a mi mamá que ellos ahí dormían, o sea, en el dibujo de la pared. Después de que ella desapareció, pasaron 10 años hasta que nació mi prima pequeña, que ahorita tiene 16 años. No recuerdo cómo surgió el tema y comenzaron a hablar de ella, mi amiga. Y por error pronunciaron su nombre, cosa que olvidaron que el sacerdote había dicho que jamás volvieran a pronunciar el nombre, porque pues buscaba a los niños, las mentes débiles. Mis tíos venían de fuera y solo venían de visita, con mi abuela los fines de semana. Ese día en la noche, mientras todos dormimos, la bebé estaba acostada a un costado de la cama, en su cunero. Cuando en la madrugada se escuchó un golpe, todos se levantaron y mis tíos encontraron a la bebé en el suelo, pero del lado de enfrente, o sea, a los pies de la cama. Nada que ver a donde estaba acostada. Lo raro fue cómo llegó hasta allá si tenía 6 o 7 meses. Cuando mis tíos levantaron a la bebé, ella estaba despierta, pero no lloró. Dicen que cuando la levantaron y le empezaron a revisar, ella se reía como si nada hubiera pasado. En la mañana, contando lo que había pasado, se acordaron que habían pronunciado su nombre y empezaron a hacer lo mismo que hicieron conmigo cuando era niña, como les había dicho el padre alguna vez. Hasta aquí termina la historia, pero recuerdo que le pregunté a mi amiga que si me podía decir el nombre de su amiga imaginaria. Y ella tiene ahorita 27 años aproximadamente. Dice que todavía le da miedo
O sea, legítimamente aún le da miedo decir el nombre de su amiga imaginaria por miedo a cualquier repercusión, ¿no? Justamente el relato se titula Me da miedo decir su nombre. Sí, es una historia que la verdad cuando me la estaba contando en la madrugada. Sí me causó, yo les digo, soy una persona muy escéptica y cuando me cuentan cuestiones paranormales, regularmente trato de buscarle cierta lógica, cierta explicación. Y hay veces en las que de plano sí no, pues no pueden encontrar una explicación y hasta se me hace faltar el respeto al intelecto de la persona porque pues ellos lo vivieron en primera persona. Y con esta historia cerramos, nos despedimos. Solo recuerden que cualquier persona puede vivir algo mínimamente dantesco.